Bienvenidos a Menos Face, Más Book, una rutina que cambiará nuestras vidas. Taller número 2. En el taller número 1 hicimos una reseña histórica de la lectura, pero dejamos un concepto básico que queremos reafirmar al empezar este taller número 2, porque este concepto básico es el hilo conductor de todo nuestro programa de mejoramiento de la lectura en calidad y cantidad. ¿Y cuál es ese concepto básico que queremos reafirmar para mantenerlo durante todo el curso? Ese concepto básico es este: todo lo que está en la mente de los seres humanos, todos los comportamientos, todo lo que somos, es producto de dos elementos básicos: la información, la experiencia, un proceso mental o razonamiento en los seres humanos que genera una nueva información y que es lo que hace que los seres humanos evolucionen. Por eso nos concentraremos en mirar cuáles son los tipos de información que recibe el cerebro humano. Y el primer tipo de información que recibe el cerebro humano es la información genética. ¿Qué es la información genética? Es aquella que se transmite a través de las células de generación en generación y que el cerebro procesa y modifica y ha hecho que el ser humano en los 4 millones de años haya evolucionado hasta ser como somos hoy. La información genética nos transmite 4 principios básicos: nacer, crecer, reproducirnos y morir. Esa es una información genética. La otra información es cómo somos, por qué tenemos los ojos cafés, por qué somos rubios, de qué raza somos, cómo es nuestra contextura física. Esa es la información genética. La segunda, siguiendo el hilo conductor de la evolución de los seres humanos, la segunda información es la corporal. Después de la información genética, el cerebro humano empieza a transmitir una información corporal. Es aquella que transmitimos con las manos, con la cara, cuando reímos, cuando fruncimos el ceño, cuando hacemos símbolos, cuando celebramos en los partidos de fútbol. Estamos transmitiendo una información corporal. De esa información corporal hay dos, queremos poner un ejemplo, hay dos gestos, hay dos informaciones corporales que creemos que son genéticas, porque el ser humano no las aprende. ¿Y cuáles son? El llanto y la risa. Porque el bebé cuando nace, sale de su mamá, llora, pero no por imitación, sino él llora porque siente frío, porque le pegó al médico una palmada, porque tiene hambre, y utiliza esa información corporal, ese sonido lo utiliza para transmitir información corporal. Y la risa. Los bebés, uno no sabe, un bebé recién nacido ya tiene información corporal. Por ejemplo, la risa. Ríe. ¿Y quién le transmitió esa información temporal? Creemos que es genética. Lo otro, la pereza, por ejemplo, el gesto de pereza. Un bebé de horas de nacido tiene los brazos arriba y hace cara de pereza. Esa información corporal parece que se transmite genéticamente. Pero a partir de ahí, la información corporal que recibe el ser humano es la del entorno, es la del papá, la de la mamá, la de los abuelos, la de las personas que lo rodean. Él aprende a hablar porque ve y escucha hablar. Un bebé que es sordo normalmente va a ser mudo, muy difícil, mientras que un bebé que hable y tenga deficiencia en el oído puede hablar y no puede escuchar, pero el que no escucha sí no puede hablar. Entonces, todo lo que aprendemos es básico, todo lo que aprendemos en nuestros 5 primeros años
es por imitación. Podemos decir que un niño aprende a caminar en dos pies porque ve a las personas que la rodean caminando. Ese bebé aprende por imitación. Y todo lo que sucede en la información que tiene nuestro cerebro en los primeros 5 años, por eso lo reiteramos, es producto de la información corporal que recibe. La segunda información, igual que en la evolución de los seres humanos, recibe la información oral, sonidos. El bebé aprende a hablar el idioma que habla su papá, que no es otra cosa que llamar las cosas de diferente manera. Entonces el niño aprenderá mamá en español, mother o mother en inglés, father en inglés, papá, porque recibe esa información de los papás. La segunda información que recibe es la información oral. Es decir, aprende a hablar porque ve hablar, porque recibe la información oral, aprende a moverse, a caminar, a hacer todos los gestos de reír, de aplaudir, de saltar. Lo aprende porque lo ve. Hasta ahí hemos trazado una línea roja, porque todo esto de aquí para atrás, la información genética, la información corporal y la información oral, la tienen todas las especies. Todas las especies, inclusive las plantas, tienen una información corporal. Tienen colores que atraen, tienen espinas que rechazan, tienen contundencia en su volumen que transmite una información corporal. Y todos los animales en general. Los leones tienen una información corporal con lo que transmiten o atemorizan o consienten. Todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen esos tres tipos de información: la genética, la corporal y la oral. A partir de ahí vimos en el anterior que el ser humano quiso pintar lo que veía y inventó la pintura, empezó a pintar en cuevas, y eso se llama información gráfica. Después, durante el curso, vamos a tener una reseña histórica de la información gráfica hasta llegar hoy a estos aparatos que producen una información gráfica permanente. De ahí el ser humano inventó 3 tipos de escritura. Quiso pintar lo que hablaba, y ya lo vimos, inventó el alfabeto. Quiso pintar lo que contaba e inventó los números. Eso es otra manera de escritura. Y por último, quiso contar lo que oía, la música, y creó el pentagrama y las notas musicales. Es imprescindible que este hilo conductor de información se sostenga. Cuando miramos de la raya hacia abajo, vemos que lo primero fue la información gráfica, que es lo mismo, y así inventó la escritura. Y de la escritura surgió la lectura, que como vimos es un ejercicio que está compuesto de 2 partes. Primero, descifrar unos símbolos, y segundo, entender esos símbolos. En ese aspecto vamos a utilizar cómo aprende un niño a leer, porque realmente eso lo hemos invertido y estamos haciendo que el niño primero aprenda a escribir, que es mucho más difícil porque es dibujar lo que habla, a través de unos símbolos que se llaman letras. Entonces, en este taller los invitamos a hacer un ejercicio con los bebés. Hay algunas ya tomas en YouTube donde hay bebés de 6 meses que les colocan un cartelito de estos y el bebé dice mamá cuando ve el cartelito. ¿Por qué lo hace? Recuerden que el hilo conductor, los niños en los primeros 5 años
aprenden por imitación, aprenden a hablar porque oyen hablar a los papás. Y ahí es donde entra un ejercicio práctico, que es, si usted, la mamá, cuando va donde su bebé, se cuelga este cartelito así y le dice, mamá, mamá, el niño voltea a mirar y está aprendiendo a hablar, pero también está aprendiendo a leer. Hagan el experimento, los que tienen bebés, hagan este taller y verán que a los 6 meses, a los 7 meses, usted ya le muestra este cartelito y el niño va a decir, mamá, mejoren la letra, los colores. Ojo, porque en los talleres ya vamos a ver que en el mundo moderno ya no se necesita escribir, las máquinas lo hacen. Entonces el niño no va a tener que esforzarse tanto por escribir y algún día tendremos que variar nuestro sistema educativo y enseñarle primero a leer, que lo va a hacer mucho más fácil si desde bebé se le muestra esto. Lo segundo, el tipo de letra. No escriba la letra cursiva, la normal, la que nosotros llamamos a mano, sino de molde, porque todo lo que el niño va a leer de ahí en adelante, todos los libros, etcétera, etcétera, todos los medios de comunicación, el computador, los avisos de la televisión, tienen estas letras de molde. Entonces es necesario que el niño vea la misma forma de las letras. Todavía hay algunos planteles educativos que siguen insistiendo en enseñarle al niño el manuscrito, que llaman, la letra manuscrita. Y realmente eso sigue en contravía de ese hilo conductor de la forma en como los seres humanos recibimos la información. Hagan ese ejercicio, marquen las cosas de la casa, al computador escríbanle computador, al bombillo pónganle un letrerito que diga bombillo. Es decir, que el niño vea señalado, así aprendió el ser humano a leer, marcando las cosas. Los chinos lo harán de una manera en su idioma, los rusos en su idioma, pero aprendemos a leer, porque leer es más difícil que escribir. Vuelvo y les repito, escribir es simplemente poner en gráficos lo que hablamos. Leer es descifrar esos símbolos y entenderlos. En el siguiente taller, en el taller número 3, haremos unos ejercicios prácticos ya entraremos en la lectura, pero siguiendo este hilo conductor de información y experiencia, porque es a través de lo cual nosotros razonamos, producimos una información para la siguiente generación y así lo transmitimos. Todo lo que son las generaciones actuales, ¿por qué no leen? Porque nosotros no transmitimos esa comunicación corporal. Un niño no ve a su papá, no ve a su mamá leyendo, no ve a su abuelo leyendo. No estoy hablando de libros, se pueden leer folletos, se pueden leer periódicos, se pueden leer revistas, pero que el niño vea a su mamá, a su papá, a su entorno, a su maestra, al amigo leyendo un periódico, una revista. Es la única forma que tenemos de poder transmitir esa información corporal. Gracias por este segundo taller. Hemos avanzado, ya somos 30. Gracias por inscribirse. Nos vemos en el taller número 3.